¿Alguien de ustedes ya vieron el contenido de la guía, jóvenes? Sí, señor. A ver, ¿quién habló? Yo, señor Hervis. Hervis. Sí. ¿Qué tema habla o qué tema tenemos que hablar en esta tarde? ¿Cuál es el tema en sí? A ver, Hervis. Señor, era la contabilidad, La contabilidad, así eh, es el, principio ajá, el principio. y, ya no me acuerdo. Y marco conceptual, creo que era algo así. Marco conceptual. En este caso son todo lo que son conocimientos básicos de contabilidad general. Tenemos que saber qué es una contabilidad, qué son principios de contabilidad. Para usted, Miguel, ¿qué es una contabilidad? ¿O has escuchado con alguno de sus amigos, familiares que tienen negocios? ¿Has escuchado la palabra contabilidad? Sí, en el caso, bueno, de lo que yo más o menos sé, la contabilidad es como una técnica que se utiliza para poder llevar tanto como registros, cuentas o, bueno, yo antes lo conocía como tipos de inventario, Oh, pero para hacerlo más profesional, se podría decir, lo podemos basar en una contabilidad para poder llevar registros de alguna compra, alguna acción o algo que se adquiera. Hablemos ya sea en el caso de nosotros en la administración hotelera. ujú. Miramos lo que es la contabilidad y lo que son el llevar el registro de las cuentas y acciones de algún tipo de hotel o restaurante. Así es. En este caso, la contabilidad son todos es el control o son los registros de un negocio, tanto individual o como una empresa comercial o una persona individual o persona jurídica. Entonces se lleva el control de todas sus acciones, de los que se manejan día a día dentro de la empresa, dentro de una institución siempre, no importa si es una empresa pequeña, le llamamos pequeño contribuyente o normal, siempre se tiene que llevar la contabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso tiene que llevar el control de sus operaciones dentro de la empresa o su negocio. Casi hay algunos que no llevan o no pagan un contador de llevar su contabilidad de un negocio, sino que son ellos mismos que manejan sus contabilidades. Tiene que estar pendiente de todas las reglas o normas que exigen la SAT, tiene que estar al día, cuáles son los que ya no, cuáles son las reglas o las leyes que están vigentes, los que no están vigentes, cuáles son los que hay que pagar o cuáles son los sistemas que tiene que uno como contador o como encargado de llevar la contabilidad tiene que estar al día en todos los movimientos o todos los cambios que realizan las SAT. No solo es de llevar la contabilidad, hago el registro, extiendo la factura, me traigan la factura de tanto de las compras, tanto de las ventas, tengo que presentar mis declaraciones tanto del IVA, del ISR, del ISO, de mis inventarios semestrales. Entonces, en este caso, no solo es de llevar el control, sino que uno tiene que estar al día, tiene que actualizar todos los cambios que realizan la SAT. Entonces, es muy importante, es un campo amplio acerca de la contabilidad, es lo que se maneja dentro de la contabilidad. Pero cuando hablamos de los principios de contabilidad, en este caso, a ver, ¿quién le pregunté? A ver, Rudy, ¿qué entiende usted por principios de contabilidad?
Si hablamos de un principio, ¿qué es lo que comprende, qué es lo que entiende usted acerca de los principios de contabilidad? Bueno, señor, yo entiendo de los principios de contabilidad es de que cómo se va empezando a, ¿cómo se dice? ¿Cómo se va empezando con una empresa o cómo se está operando para llevar a cabo la contabilidad que se está esperando? ¿Alguien más? ¿Jóvenes? Tal vez podría ser el inicio de como la contabilidad se divide en varias raíces, tal vez eso nos ayuda a implementar, o sea, las raíces que se divide la contabilidad desde un principio. Ujú. En este caso, cuando hablamos de principios de contabilidad, son todas las reglas, son todas las normas que ellos establecen al iniciar un negocio. Así como dicen los compañeros, es como que no solo iniciar el negocio, sino que tiene que tener sus reglas para poder presentar dentro de la entidad. Es tener un límite o identificar la entidad tanto de sus operaciones, al llevar las operaciones y también al presentar los estados financieros o sin información ante los usuarios. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos cuáles son las normas o reglas de la contabilidad y como empresa, no sé si han dado cuenta de los bancos o cooperativas o cualquier negocio, ellos dan a conocer a sus usuarios cómo va marchando el negocio. Entonces, en este caso, ellos presentan la información, no solo es de llevarla las operaciones del negocio, sino que ellos presentan la información ante los usuarios. Entonces, en esa información que va a llevar dentro de los estados financieros o la información financiera tiene que ser real, tiene que cumplir con las reglas. Por ejemplo, si uno realiza el estado de situación financiera o el estado de flujo de efectivo o el estado de resultado, y como anteriormente se maneja manual, es decir, los libros tienen que tener sellado, se maneja y yo me confundo en una cantidad, por ejemplo, estamos hablando de una venta de 150,000 y yo estaba distraída y no puse 150,000, sino que solo agregué 100,000 o 105,000. Entonces, como me confundí, agarro un corrector o tacho o quito la hoja, no. Tiene que presentar como los libros están enumerados y sellados. Entonces uno tiene que presentar la información que manejan dentro de la empresa según las reglas y las normas de la contabilidad, no solo en sí tiene que presentar. A eso se refiere cuando hablamos de principios de contabilidad. Al igual que cuando dentro de los principios básicos de la contabilidad en Guatemala, entró o habla acerca de los acuerdos de las normas internacionales de información financiera, las siglas son NIF, que fue adoptado por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, lo que llamamos CPA. ¿Qué significa eso? Que son ellos los que se encargan de de ver acerca de las normas, por ejemplo, NIF 17, NIF 15 o NIF 2. Entonces son los que se encargan de esas normas para poder aplicar al realizar la elaboración de los estados financieros dentro de la empresa. Por ejemplo, si nosotros queremos llevar la contabilidad a base de esas normas, entonces tenemos que saber cada una de las normas en qué momento se aplica. Por ejemplo, ya llevamos
5 años de estar funcionando la empresa y este año queremos aplicar NIF, entonces, ¿cuáles son los lineamientos o cuáles son las normas que habla acerca de esas normas? A eso se refiere cuando hablamos de principios. ¿Sí, Ignacio? Dentro de los principios básicos de contabilidad encontramos lo que es la entidad, negocio en marcha, unidad monetaria. Entonces, entidad, a ver, Marlene, ¿qué entiende usted por entidad? Señor, disculpe, ¿Sí? fíjese que la compañera me escribió, dice que con ella no se escucha el audio. Yo creo que tal vez no lo ha logrado activar, pero ella no ha escuchado nada de la clase. Yo creo que es por la señal de internet, porque igual no solo aparece su nombre, pero no aparecen el micrófono, no aparecen fotos, ni la pantalla, no aparece nada. Yo creo que es por la señal de internet. Posiblemente sí, porque ella me acaba de escribir y me dijo de que con ella no se puede escuchar nada o ella no ha logrado activar el audio, tal vez. Dígale que salga en la sesión y después ingrese otra vez. Ah, ahorita le digo. A ver, Eric, ¿qué entiende usted por entidad? Eric. Eh, Um, la verdad no sé. Miguel. Una Miguel. entidad dependiendo de lo que estemos hablando, ya sea una entidad, posiblemente sea una empresa, lo podemos clasificar como entidad o también lo podemos clasificar personalmente como una entidad. En este caso sería la entidad de nuestra empresa, al cual nosotros estaremos rindiéndonos en el caso de contabilidad a una entidad financiera, se podría decir. Sí, en este caso, una entidad siempre lo llamamos como un ente. ¿Qué quiere decir eso? Es una organización o es una empresa financiera, dependiendo del servicio que esa empresa brinden a la sociedad, dependiendo de la capacidad de los servicios que ellos brindan. Entonces, una entidad es un grupo de personas o lo llamamos como persona jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene obligaciones y derechos dentro de la entidad. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de personas jurídicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos formar una empresa. Nuestra entidad se va a llamar hoteleras o nos dedicamos a prestar servicios a la población o tenemos un hotel en tal lugar. Entonces ya se le llama una entidad. ¿Por qué? Porque ya está identificando como una empresa. A eso se le llama entidad. Pero cuando le llamamos lo que es negocio en marcha, a ver, ¿alguien de ustedes? Creo que es el ver el futuro de la empresa. ¿Alguien más? Así es. Gracias. Jóvenes. Tal vez podría ser el proceso en donde va la empresa o sea, hacia lo que está visualizando más adelante. Sí, en este caso, negocio en marcha es, así como dice el compañero, ver el futuro, hacia dónde va mi empresa. Si hablamos de la NIA 570, nos habla acerca del negocio en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dan un lapso de un tiempo para poder verificar cómo va o cómo está marchando mi negocio. Por ejemplo, el año pasado invertí en un negocio o inicié con mi propio negocio hace 2 años y el año este año ya no es el mismo. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo.
Entonces, para poder ver si mi negocio está marchando bien, nos da un tiempo de 12 meses. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, nosotros podemos evaluar, podemos ver si nuestra empresa está funcionando, si está funcionando como negocio en marcha o como empresa en funcionamiento. Ya depende de la gerencia si él quiere liquidar la empresa, aunque sí está funcionando, pero ya depende de la gerencia. A eso nos habla acerca del negocio en marcha. Si nosotros venimos y evaluamos todas las operaciones, si sigue como negocio en marcha, entonces eso quiere decir que ya el otro año sigue continuando con sus operaciones. Pero si nosotros miramos o observamos dentro de los estados financieros que el negocio no está marchando bien, sino que en lugar de que nos genera ganancia, nos están generando pérdidas. Entonces, eso quiere decir que nuestro negocio ya se está yendo a la quiebra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para no perder el 100% de nuestro capital, lo podemos vender lo que es el nombre del negocio o hablar con los accionistas, tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer con nuestro negocio. Entonces, si uno de los accionistas o la mayoría de los accionistas dicen, no, vamos a liquidar el negocio, vamos a cerrar el negocio, o si alguien de otra compañía se quede con nuestras acciones, entonces ya depende de la gerencia. A eso se refiere cuando hablamos de negocio en marcha. Unidad monetaria, ¿a qué se refiere, jóvenes? Es donde la empresa define qué tipo de moneda es el que recibe, si es extranjero o de su misma nación. Ahí estamos. En este caso, dependiendo de qué país estamos elaborando nuestros estados financieros. Por ejemplo, si en Estados Unidos está lo que es la central de nuestra empresa y aquí en Guatemala está la sucursal. Entonces, si nosotros vamos a presentar nuestros estados financieros y en este caso estamos hablando de dos tipos de monedas, estamos hablando en la central que es en dólar y en la sucursal en quetzales. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar ellos para presentar sus estados financieros? En este caso, como la central se encuentra en Estados Unidos o en otro país, entonces ellos se convierten en las monedas en moneda de la central. ¿Qué quiere decir? Que como en Guatemala nosotros tenemos que presentar nuestros estados financieros, entonces ellos se convierten la información o las monedas en dólar. Entonces uno tiene que ver en qué país están elaborando sus estados financieros, entonces es la moneda que tienen que utilizar en los estados financieros al presentar la información financiera dentro de la entidad. Por ejemplo, si nosotros estamos elaborando nuestros estados financieros, no importa si es un estado resultado, pero el juego completo de los estados financieros, en este caso, como estamos realizando en Guatemala, entonces tenemos que presentar nuestros estados financieros o en moneda quetzal. A eso se refiere unidad monetaria. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? A ver, Javier, no, Jervis, perdón. ¿Qué entiende usted por conservatismo? Menos Miguel. Tal vez un informe de ¿cómo se diría? Un registro de lo que se ha ingresado o de lo que se ha gastado en en el estado financiero, Es un registro de todos los estados de las financieros, operaciones, digamos. de las operaciones. ¿Alguien más? Algo así. A ver, Ignacio.
Son como unas circunstancias que tienen que elegir entre dos valores. Por ejemplo, Ah, si estamos hablando de la contabilidad, podría ser el contador. el contador. Lo que no entiendo es dos cantidades. Menciona un ejemplo. No sé, ahí sí ya no sé. ¿Alguien más? Jóvenes. En este caso, cuando hablamos del conservatismo, ahí nos dice en el concepto, en el registro de operaciones contables, en la preparación de estados financieros, de observarse una tendencia general, inmediata, reconocimiento de los eventos desfavorables, tanto sobre evaluación de las utilidades y los activos. En este caso, cuando hablamos del conservatismo, estamos hablando, así como dice Herbis, de todas las operaciones que ellos manejan dentro de la empresa. Ellos tienen que presentar la información, al igual que tienen que preparar de los estados financieros conforme la información que ellos manejan dentro de la empresa. Porque nosotros no podemos presentar la información si no manejan ellos dentro de la empresa. Es como que estamos cometiendo un fraude. Ellos tienen que, dependiendo si hoy, 22 de enero, ellos realizaron una venta, ellos realizaron una compra o pagaron gastos de publicidad. Entonces, ellos tienen que manejar o tienen que registrar dependiendo de sus operaciones o dependiendo de las actividades que ellos realizan día a día dentro de la empresa. Ellos tienen que dar a conocer inmediatamente cuáles son los registros o qué es lo que registraron ellos en este día. Si se dan cuenta, en los bancos o en algunas instituciones, ellos realizan arqueo de caja todos los días, diario. Mañana van a realizar arqueos de caja. ¿Por qué? Porque si hablamos de un banco, ellos entregan una cantidad a cada cajero. Entonces, ellos se encargan, por ejemplo, usted le entregó 250,000. De esos 250,000 que entregaron en la mañana, ¿cuántos remesas o cuántos depositaron? Entonces, ellos tienen que presentar un arqueo de caja. A eso se refiere conservatismo, es decir, ellos tienen que dar a conocer todos los eventos o todas las operaciones que ellos realizan dentro de la empresa. Sustancia antes de qué forma. A ver, Miguel. En este caso, creo que el mismo nombre lo dice, la sustancia antes de qué forma. Tenemos que ver el impacto que está dando nuestra transacción económica o nuestro producto. Ujú. Porque bien se puede ver bonito, hablemos de algún producto, se puede ver bonito y presentable, pero no tiene ese impacto en el mercado. Entonces estamos hablando de un declive que habría en la empresa, porque no generaríamos algún ingreso, generaríamos un egreso. Entonces tenemos que contabilizar esto también. Tenemos que ver el impacto que va a dar en el mercado, si va a ser aceptado o no, y se tiene que ver también si se recupera lo invertido o se pierde lo invertido. Sí, en este caso es muy importante lo que dice el compañero. No solo es de que me dedico a tal actividad y quiero darlo a la sociedad o presentarlo a la sociedad sin saber, sin ser investigado cuál es lo que me genera ganancia, cuáles son los que me generan ingresos. En este caso, muchas veces nosotros cometemos el error de invertir en un negocio sin saber investigar cuál es la panorama del mercado. No sabemos en qué momento nosotros nos generan
pérdidas o cuáles son nuestros productos o nuestros servicios, o nos dedicamos en tal actividad, pero sin saber en qué momento nosotros nos genera. En este caso, cuando nosotros realizamos nuestra contabilidad o presentarse también a la gerencia, nosotros tenemos que tener un respaldo de los documentos que ahí nos dicen. Pero aquí dice que en tal fecha hubo una inversión o vino otro cliente y quiere invertir en nuestra empresa, pero si aquí dice que solo invirtió 250,000 o 150,000, dependiendo de la inversión de que estamos hablando. Pero en otra parte donde el contrato o un documento comercial que nos respalda, que ahí dice lo contrario, que la inversión solo ha sido de 150,000, mientras en la contabilidad ellos registraron 200,000. Entonces hay una diferencia de 50,000. Entonces es muy importante que nosotros llevamos la contabilidad, nos tiene que respaldar un documento, nos tiene que haber un documento por medio de que sí nos representa o nos tenemos el derecho. Por ejemplo, si yo le digo a Miguel, a ver Miguel, quiero que realices, vas a ir en el banco, tienes que hacer un depósito a tal empresa porque nos van a mandar mercaderías la otra semana. Yo le doy el dinero a Miguel, pero en la otra empresa nos dicen de que, es que viera que no llegó el dinero o solo usted solo depositó 100,000, pero como Miguel es el contador de la empresa, entonces como él tiene la boleta de lo que es el depósito, entonces ahí nosotros podemos tener un respaldo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos documentos en la mano. Entonces es muy importante, no solo es realizar la contabilidad o presentarlo de acuerdo a su sustancia o de acuerdo a la forma, no. Nosotros realizamos nuestra contabilidad, pero tiene que haber un respaldo de los documentos comerciales. Pero si no tenemos ese respaldo, nosotros no podemos presentar una información hacia a la gerencia porque no nos respalda nada. Si se dan cuenta que muchas veces, hay veces los auditores llegan a auditar a la empresa y le dicen a uno, ¿y por qué en los estados financieros o inventario o en la gerencia no presentan la documentación que yo le pedí? Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque la gerencia ya sabe dónde aparecen el fraude, dónde ellos cometieron ese fraude. Entonces es muy importante tener un respaldo de los documentos comerciales dependiendo a qué se dedica el negocio o la empresa. Al igual que en el costo histórico original, a ver, alguien que me ayude ahí. Señor, es el costo original del activo y también puede cambiar, digamos, en algún evento que se hace un descuento y cambia el costo. ¿Un ejemplo? Y digamos que alguna sopa que valga 3.50 y dentro de un mes se hace un evento, costaría 2, cambiaría. Sí, en este caso, por ejemplo, el costo histórico original, es decir, cuando hablamos del costo histórico ya estamos hablando del año pasado. Un ejemplo. Nosotros, así como dice, tanto el activo como el pasivo, disculpe, tanto el activo como el pasivo, nosotros como empresa adquirimos un préstamo. En este caso ya estamos hablando de un pasivo, un préstamo de a corto plazo. Un ejemplo, cuando hablamos de a corto plazo, se lo estamos adquiriendo de un año. Pero ya este año queremos otro préstamo, pero a largo plazo. Ya estamos hablando de 2 años, de 3 años. Entonces, sí, Marlene.
Entonces, en este caso ya estamos hablando de 2 préstamos, pero el otro tiene, habla de un a corto plazo y también de a largo plazo. Pero si hablamos de un activo, como nosotros como empresa iniciamos nuestras operaciones, cada socio aportaron en efectivo o dependiendo de la sociedad, aportamos cada uno 150,000 o el otro solo dio 50,000, pero invirtió un bien inmueble o un bien inmueble. Entonces ya este año el otro socio quiere invertir o quiere agregar otro, entonces ya se va cambiando de las cantidades que ellos aporten entre la sociedad. Es decir, cuando hablamos de lo histórico, ya estamos hablando del año pasado, así como el ejemplo que dice el compañero de acerca de los precios. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del costo histórico original. ¿Dudas, jóvenes? No, señor, todo está claro. Al igual que realización. Cuando hablamos de la realización, estamos hablando que nosotros al realizar nuestras operaciones dentro de la empresa, tenemos que ver todos los eventos. No solo es de realizar nada más. Yo como contador de la empresa realizo sus operaciones, sino que tengo que ver, y muy importante la realización, jóvenes. Hay veces en los trabajos yo soy exigente en pedirlos al realizar los trabajos tanto de los libros principales, por ejemplo, inventario, perdón. Entonces es muy importante la realización de los estados financieros dentro de la entidad. Sí, Marlene. Al igual que los eventos dentro de la realización, hay 3. El inciso A nos indica que cuando nosotros hemos efectuado las transacciones dentro de la entidad o en otras entidades, hay otras entidades que realizan negocio a otra empresa, invierten a otra empresa, entonces ellos tienen que ver o tienen la obligación de llevar el control de todas las actividades que ellos realicen. Dependiendo si así como les estaba comentando, dependiendo de que ellos quieren liquidar el negocio en otra empresa. Por ejemplo, en este caso, Miguel y Rudy. Miguel invierte en otra empresa igual que Rudy, pero Rudy se da cuenta de que en la otra empresa no generan ganancia, entonces, ¿qué es lo que hace Miguel? ¿O qué es lo que va a hacer Rudy? Tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron en cuenta de sus operaciones dentro de otras entidades que ellos han invertido. Cuando hablamos del inciso B, estamos hablando de todas las transformaciones internas que ellos han modificado dentro o la estructura. ¿Se recuerdan cuando hablamos de internas? Estamos hablando dentro de la empresa, no estamos hablando de fuera de la empresa. Entonces, ellos tienen que ver todas las modificaciones que ellos realizan dentro de sus operaciones. Por ejemplo, si viene Rudy, invierte en la empresa de Miguel, entonces ellos tienen que dar o tienen que modificar la estructura de lo que manejan ellos dentro de la empresa. Al igual que cuando ellos, todos los eventos que ellos manejan, tanto sus operaciones o todos los términos que ellos utilizan dentro de la empresa, es muy importante que ellos observan o que han ocurrido dentro de la empresa, estén al pendiente
parte de todas sus operaciones. Eso no quiere decir como no soy la encargada de realizar la contabilidad o todo lo que realizan, yo no soy el encargado, entonces que él se encarga de ver todos los eventos, no. Dentro de la empresa, dependiendo de cada departamento de la empresa, la gerencia tiene la obligación de ver lo que han ocurrido dentro de la empresa, sus eventos, tanto sus operaciones, porque es el encargado de ver todo lo que sucede dentro de la empresa. Periodo contable. A ver qué entienden ustedes por periodo contable, jóvenes. En este caso, cuando hablamos de periodo contable, estamos hablando de, así como la palabra dice, periodo, un lapso de 12 meses. Nosotros cada mes tenemos que presentar o hacer la declaración del IVA. También dependiendo, tenemos que ver cuáles son los impuestos que nosotros tenemos que presentar al mes, al trimestre o al semestre. Entonces, ya dentro del negocio, ya el IVA se presenta cada mes. Cuando es el ISR e ISO se presenta por trimestre y por semestre se presenta lo que son el inventario, pero dependiendo del negocio, dependiendo del servicio de la empresa. ¿Qué quiere decir? Tenemos un lapso de 12 meses, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, de presentar nuestros estados financieros, de preparar nuestros estados financieros. Por ejemplo, el mes de enero, nosotros tenemos que registrar todo lo que realizan o lo que ellos realizan las operaciones durante este mes. Nosotros tenemos que llevar el control, entonces tenemos un lapso de 12 meses para presentar toda la información que ellos manejan dentro de la empresa. Ya el año pasado, ellos van a presentar todos sus estados financieros el mes de marzo. Es decir, este año ellos tienen que presentar toda la información financiera, todos los resultados. Por eso casi la mayoría de las empresas hacen una asamblea general ante sus usuarios, ante sus accionistas. ¿Cómo va el negocio? Qué fecha o el año pasado tuvieron una pérdida o si la empresa genera como déficit o como superávit. Entonces ellos dan a conocer o tienen un lapso de 12 meses para preparar esa información. ¿Dudas, jóvenes? A ver, Miguel o Ignacio, ¿quién tiene por revelación suficiente? Seño, así como lo dijo usted hace ratos, en el caso de una transacción que haga la empresa o el contador, Ujú. supongamos en el caso de producto y el voucher y todo esto, entonces, como que el contador a la hora de entregarlo de la auditoría o lo que él o ella lleve, tiene que presentar algún documento legal que lo solvente. No solo es por colocar una cantidad, sino que se tiene que ver en dónde se gastó o qué fue lo que se pagó con ese dinero que aparece en el libro contable. Sí, en este caso nosotros revelamos información ante la gerencia o ante nuestros usuarios o el propietario. Tenemos que presentar la información clara que contenga la información. No solo vamos a presentar nuestros estados financieros, pero no tenemos un documento que nos respalde, sino que solo vamos a inventar para quitarle un poquito de dinero o se enfermó alguien y yo le hice
yo lo anoté en un papel, pero a mí se me olvidó dejar el dinero, pero no creo que se van a dar cuenta el jefe, tanto el propietario, no. Nosotros tenemos que presentar la información conforme nos respalda cada documento. Por ejemplo, este mes tenemos que pagar a nuestros empleados. Tenemos que extender un cheque o tienen que firmar una planilla donde nos indica que ellos sí cobraron ese dinero. Porque han pasado casos reales de que el empleado lleva una cantidad o hacen un documento, falsifican un documento mientras no tiene firmado el gerente o el encargado de cada departamento. Entonces, es ahí donde se van a dar cuenta el auditor quien realiza la auditoría en la empresa. Ahí, ¿para qué nos sirve a nosotros que llegue un auditor y realizan una auditoría? Nos sirve para que lleven el control de todas nuestras actividades, para que no hay fraude dentro de la empresa, para que siga generando ganancias nuestra empresa. Entonces nosotros tenemos que presentar la información tal como nos respalda en la documentación. No vamos a inventar nada de cantidades o un lucro que no manejan lo que es la empresa. A eso se refiere revelación suficiente. Ahora, importancia relativa, Ignacio. Pues así como lo dicen en ese concepto, ¿ves? Porque mayor cosa, más claro está ahí, sería como, son transiciones en donde se especifican los estados financieros, donde les dan más importancia a los casos más importantes en ese estado, en una empresa más que todo. Sí, en este caso, tanto en una empresa como en el Estado manejan ya las empresas públicas, ellos presentan sus estados financieros. Uno ingresa en internet, ahí presentan sus estados financieros, entonces ellos tienen que tomar en cuenta todos los asuntos al preparar los estados financieros, tanto los que ellos llevan la contabilidad o contabilizan cuáles son las transacciones que ellos manejan. Entonces dar a conocer al público que todos los asuntos que ellos manejan son reales y no son inventados, sino que ellos tienen que darse atención, ponerse atención dentro de la empresa, cuáles son las operaciones que ellos manejan dentro de la empresa. Consistencia o uniformidad. A ver, Eric. Y creo que es asegurar una fecha con otra. ¿Alguien más? Jóvenes. En este caso, cuando hablamos de lo que es consistencia o uniformidad, ellos no es cuando hablamos de comparar una fecha a otra fecha, ya estamos hablando de los estados financieros comparativos, pero en este caso estamos hablando de consistencia o uniformidad. Ellos tienen que tener un método al realizar o al preparar los estados financieros, tanto dentro de la empresa. Tiene sus políticas. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa, nuestras políticas de la empresa es que tiene que entrar a la hora que nos indica en el contrato, de 8 a 5, según el código de trabajo, que el trabajador tiene que elaborar 8 horas diarias. Entonces, dependiendo de la política de la empresa, por ejemplo, la política de la empresa no permiten noviazgos, o no permiten familiares que trabajen dos dentro de la empresa. Entonces ellos tienen que tener sus políticas contables. Toda la información, la política contable que ellos tienen como empresa, no revelan la información a sus amigos,
Por ejemplo, si Hermes es el contador general dentro de la empresa, pero como Miguel le dice, ¿y cómo va la empresa? ¿Cómo se está marchando? Entonces, Hermes comparte la información a Miguel y con Miguel trabaja en otra empresa, al igual que Miguel comparte la información a Hermes. Eso no permite dentro de la empresa porque son políticas que ellos tienen, que la información es confidencial, no se permite. Ahora, cuando hablamos de una empresa pública, entonces ellos sí revelan sus estados financieros uh, a lo público. Ellos no esconden. En cambio, cuando hablamos de una empresa privada, las informaciones son confidenciales, no se pueden, lo que se hablan dentro de la empresa, no se pueden hablar, compartir la información con los amigos o con la novia o con el novio o con los familiares. No, lo que se habla dentro de la empresa se queden ahí. Por eso ellos tienen sus métodos, cómo preparar sus estados financieros, tanto sus procedimientos como política de la empresa. ¿Dudas, jóvenes? Ahora vamos a hablar acerca de los marcos, lo que es el marco conceptual para la preparación de los estados financieros a base de NIF. Es lo que les estaba comentando, que dentro de ese marco hay un juego completo de los estados financieros. Estamos hablando de los estados financieros, de lo que es que dentro de los estados financieros, los libros que llevan dentro de ese estado, encontramos lo que es el estado de situación. Antes le llamamos balance general, ahora se llama estado de situación financiera. Lo que es el estado el estado de resultado, o también llamamos como pérdida y ganancia. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos que ver cómo nos fue este año, si generó pérdida o si generó ganancia, porque en el estado de resultado es donde tenemos que registrar todas las ventas, las compras y los gastos de que se realiza dentro de la empresa. Al igual el estado de flujo de efectivo. En este caso, el estado de flujo de efectivo solo vamos, así como la palabra dice efectivo, solo tenemos que evaluar todos los rubros que sí manejan efectivo. Por ejemplo, si realizamos dentro del estado de flujo de efectivo, se realizan dos clases de partidas originales y las partidas de reclasificación. Si nosotros realizamos una partida original, por ejemplo, compra de equipo a caja y bancos, entonces en este caso sí, el efectivo, entonces no tenemos que realizar las partidas de reclasificación. Entonces lo que tenemos que evaluar ahí es el efectivo. También las notas de los estados financieros. ¿Qué quiere decir eso? De las notas de los estados financieros, nosotros agregamos todas las cuentas que no está dentro de los estados financieros, que no registramos dentro de los estados financieros. Es lo que nos identifica o lo que nos habla acerca del marco conceptual. Ahora viene lo que es, al igual que en los estados financieros, presentan toda la información que ellos manejan dentro de la empresa o si no otras personas, dependiendo que ellos tienen que presentar toda la información a los usuarios, a los propietarios, a los prestamistas. Ellos tienen que dar a conocer tanto a los empleados, porque ellos, a los empleados, ellos tienen que dar la información, la empresa va bien, obtuvimos ganancia en tal año o en tal cantidad. Entonces ellos tienen que dar la información acerca de cómo ellos presentan sus estados financieros a base de NIF. No solo es de realizar los estados financieros, sino que conforme a base de NIF, cuáles son los lineamientos que ellos deben de aplicar dentro de esas normas. Al igual que nos habla acerca de la responsabilidad. Nosotros como contadores tenemos
tenemos una responsabilidad a realizar o presentar los estados financieros que corresponden a la gerencia. Nosotros como contadores, tenemos que realizar los estados financieros a base de esas normas, pero tenemos la responsabilidad de presentar a la gerencia, porque él tiene la obligación de saber cómo se está yendo la empresa. Entonces, es lo que nos habla acerca del marco conceptual, al igual como les expliqué, que el auditor es el encargado de omitir la opinión. Cuando hablamos de una auditoría, se clasifica en 3 opiniones, que es la denegación o abstención de opiniones, la salvedad, dependiendo de cuál es su materialidad que el auditor obtuvo dentro de la elaboración de la auditoría. Entonces, el auditor tiene que omitir una opinión para presentar el informe. El encargado de emitir ese informe es el auditor, y el auditor tiene la responsabilidad de emitir esa opinión. No tiene el contador no tiene la responsabilidad de emitir esa opinión, sino que el que tiene la responsabilidad es el auditor. ¿Dudas, jóvenes? Al igual, ahí nos menciona acerca de lo que es la NIF. Ya sabemos que son todas las normas que fue emitida o es emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, que comprenden esas normas, comprenden lo que es el NIC, el SIC, también el NIF. Entonces son un juego completo de las normas. ¿Cuál es el objetivo principal de las normas GERBIS? Tal vez sería de cumplir con lo que está escrito en la ley, por así decirlo. Ajá, en este caso el objetivo principal es que ellos tienen que cumplir con todas las reglas que nos indican a cada una de las normas, que ellos tienen que presentar sus estados financieros conforme a esas normas. Ya no solo se presentan los estados financieros como una contabilidad normal, sino que conforme las normas nos indican, nosotros tenemos que presentar esos estados financieros. Dentro del marco conceptual encontramos lo que es normas internacionales de información financiera, que es la NIF. En este caso, dentro de ese juego completo de las NIF encontramos 17 o contamos con 17. Cada uno de lo que es NIF 1, NIF 2, tenemos que nosotros basar, o dependiendo de cada una de esas normas, nosotros podemos aplicar en nuestra contabilidad, al igual que lo que son las NIC. En este caso, por ejemplo, si nosotros dentro de la empresa realizamos un método de evaluación de inventarios, entonces nos vamos en la NIC 2, ¿cuáles son los métodos que ellos manejan? Por ejemplo, el método PEPS, el método promedio ponderado. Ya no, dentro de lo que es la NIC 2 ya no se maneja lo que es el método PEPS, el método WEPS. ¿Por qué? Porque no nos conviene aplicar ese método. Entonces, tenemos cada uno de esas NIC, tenemos que aplicar conforme nosotros presentamos o preparamos los estados financieros. No solo es de aplicar nada más, por ejemplo, de arrendamiento, si hablamos de la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿cuáles son los que se integran de esa NIC? ¿Cuáles son las cuentas que se integran de propiedad, planta y equipo? ¿Dudas dónde vamos? Jóvenes. Señor, digamos, si no se aplica, digamos, la que sí debe ser aplicada, por así decirlo, ¿qué es lo que puede ocurrir?
Dependiendo de la empresa. Por ejemplo, si la empresa donde estás trabajando, su contabilidad no aplica normas, entonces en este caso no le afecta. Pero si la empresa sí aplica las normas, entonces tiene que en la NIC, permítame, acá aparecen lo que son la NIC 16, ya estamos hablando de propiedad, planta y equipo, pero en la NIC 8 de políticas contables, cambios de las estimaciones contables y errores. Si nosotros cometemos un error al realizar nuestros estados financieros o cambiamos una política, entonces tenemos que ver si es una retroactiva o una perspectiva. Entonces tenemos que ver en qué momento nosotros nos confundimos o no aplicamos lo que según la norma nos indica. Si nosotros o como empresa nos decidimos aplicar a base de esas normas, entonces tenemos que saber cuáles son las reglas de esas normas. No solo es de aplicar nada más. Por ejemplo, si en dado caso, llega el auditor y nos dice, como los auditores ya saben de todas las normas, pero ¿en qué párrafo nos habla si nosotros cambiamos una política contable dentro de la empresa? Si fue un error, ¿en qué momento tenemos que aplicar o en qué párrafo nos indica en cada una de esas normas? Entonces, es lo que nos indican esas normas, es dar los lineamientos en qué momento nosotros debemos de aplicar en cada una de esas normas. No solo es de aplicar, es que la NIC 10 dice o nos habla acerca de los hechos ocurridos después de la fecha del balance. Entonces, ¿qué es eso? No. Cuando nosotros presentamos los estados financieros ya del lapso de los 12 meses y ocurrió un desastre o empezó a llover, entonces nosotros tenemos que aplicar lo que son la NIC 10. Debemos de saber en qué momento nosotros tenemos que aplicar en cada una de esas normas. ¿Dudas? ¿Jóvenes? Si no tienen duda, vamos a realizar una actividad. Ahí aparece el concepto de cada uno de los temas. Entonces, ustedes tienen que agregar en el otro cuadro el número que corresponde. Les doy 3 minutos para que ustedes realicen. Cuando ya terminen de colocar los números, dependiendo, ustedes tienen que buscar en qué número corresponde cada uno de los conceptos. Entonces me avisan para poder revisar si es correcto los números que ustedes agregaron. Yo ya terminé, pero yo tengo una duda con la primera, no sé si sea así. Mejor que algún compañero diga la respuesta del número 1 así. Voy viendo si eso no es. Me dicen, yo voy a colocar los números. Señor, pues a mí según me salió el 2, el 5, el 4, el 3 y el 1. La primera es 2. Ajá. A mí Ajá. igual me salió el 2. La segunda. El El 5, 5. unidad monetaria. La tercera. 4, periodo contable. Ya. El otro. 3, principios de contabilidad. Y el 1. Contabilidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están, jóvenes. Todos están bien. Ahí entonces sí estaba bien. Yo tenía duda con el número 1. Como Menos que no. mal, Ahí está todo. Ahí está. El número 2, 5, 4, 3 y 1. Entonces sí. Sí, ya veo que sí le presté atención. Pero no quieren participar.
Bien, yo sí estoy participando. La verdad que sí, hay participación, jóvenes. Entonces, es todo por hoy, jóvenes. Gracias por sus participaciones. Eso es el tema en sí. No sé si tienen duda todavía.